¿Y estás pensando en los aranceles del elefante? No, que me estoy durmiendo. Estoy guardando la energía para el momento que empecemos. Que la necesites. Sí. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo supongo que sí. Ahí va. Cuando Comienza. ¿Estamos? Es más, tú pícale, así de que ya estás listo y tú le picas. Sí, grabando. 1, 2. Quiero preguntarles a ustedes. Dígame. Cuando eran niños, ¿a ustedes ¿cómo se diré? ¿Los obligaban a comer fruta? ¿Era una obligación comer fruta? Sí, a ver, sí, pero no tanto como, o sea, yo no fui tan difícil para comer como ciertas cuestiones de fruta y cosas por el estilo. Sí llegaba a ser como, especialmente con el melón, nunca me ha gustado el melón. ¿Pero el melón verde o el melón cualquiera de esos, ni el melón ni la papaya. Es que, Dios, qué horrible. Y el olor, mi papá tenía la maña y mi mamá también, de ponerla como en una canastita y dejarla ahí en la mesa. Entonces, olía demasiado fuerte y nunca me gustó. Creo que eso era lo que más como... En mi caso, a ver, es que yo no tenía tanto tema con la fruta, pero yo creo que si había alguna que me costaba más trabajo, sobre todo cuando encargaban el típico biónico, el hecho que le pusieran melón y que le pusieran guayaba, o sea, no me encantaba, pero no es porque no me guste ninguno de los dos, sino que la combinación, yo la recuerdo mucho del biónico y no se me hacía favorable. Fíjate que nosotros teníamos un árbol de guayabas afuera de la casa de mi abuelito y todo el tiempo olía a guayaba. Era un olor que no me desagradaba, pero sí había fechas, sobre todo cuando hacía calor, que ese olor emanaba y que se quedaba en el ambiente, incluso hasta en la ropa. Eso les puedo decir que es desagradable. Sí. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, señorita Sonia? Porque estamos hablando justamente de este tipo de cositas. Híjole, pues para ver qué extrañamos de nuestra niñez. ¿Qué es lo que extrañamos de cuando éramos niños? El dormir hasta tarde. El que tenía energía para hacer cosas, ahorita ya se me va muy fácil. Yo creo que la capacidad de asombro. Para mí todavía me cuesta mucho, por ejemplo, tener esta facilidad, por ejemplo, que yo veo en Nahum, de que de repente interactúa tan fácil, se le ocurren tantas cosas como esto del elefante y los aranceles y que el cuartito. Es que fuera del aire estábamos hablando de esas tarugadas, así salió de la nada. Y a mí me cuesta mucho trabajo ya hacerlo. No sé si por el hecho de que te conviertes en mamá y te quitas como esta parte de ser niña y te conviertes en un montón de responsabilidades hacia alguien más, que ya cuando quieres interactuar como cuando eras niña o no como cuando eras niña, sino con esta simpleza o esta capacidad de asombro que de repente tienen como niños, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo extraño eso. Yo extraño como esa facilidad de crear, de reírme, de imaginar, porque sí lo era, o sea, sí lo hacía. Entonces, tú Adam. A ver, híjole, de las cosas que yo más extrañaría de niño es el poderte levantar sin una responsabilidad, el que pueda llegar el fin de semana y que no tengas una lista de pendientes, el que no te tengas que dedicar a estarte preocupando si la puerta quedó cerrada, si hay que pagar la luz, el teléfono. Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay de la infancia es justamente el desconocimiento de lo que nos hace ser adultos, sí, porque igual cada quien sabe cómo funciona el mundo, se va enterando, pero es bien bonito que lo vas descubriendo poco a poco, pero ya edad, el recordar esa parte, de verdad, yo lo envidio bastante en los pequeños que estén ahí en casa. Vato, yo estaba recordando el otro día con un amigo, cuando estaba morro, me acuerdo que en la primaria creo que fue, pues veíamos a los adultos que enojados, que bla, ¿no? Como que con el estrés, ¿no? Y me acuerdo una tarugada que dije que ahorita volteé y digo, cállate, no, cállate. Porque de niño era así como de, yo cuando crezca no voy a ser amargado, todo el tiempo voy a estar feliz y no voy a regañar a nadie, voy a jugar mucho. Yo ahorita que crezco, cállate, vato. ¿Cerraste los ojos? Sí. Los abriste y ya eras un hombre que regaña a niños. No, vato, eso no pasa. O sea, disfruta tu etapa de niño, tu ingenuidad, porque cuando creces se pone muy difícil. Entonces creo que eso también, creo que lo extraño, ¿sabes? Esa ingenuidad que uno tenía de pequeño de poder decir, de seguro el mundo funciona de esta manera. Y no. Sí, no. Y luego, por ejemplo, hay un reel muy icónico que anda ahorita, no sé si recuerdan la película esta de El Diablo Viste la Moda. Ah, claro, por supuesto. Ya recuerdan a esta chica que se llamaba Emily, ¿no? Sí, claro, pues me encanta esa película. Que ya viene la parte 2 del Diablo Viste la Moda. Sí, claro, por supuesto. Entonces diario andaba de malas y es toda estresada. Entonces ahora anda un reel en donde dice, ahora entiendo por qué Emily andaba siempre de mal humor.
Una de las películas que ahorita que dice Sonia, ay, ahora yo entiendo tantas cosas. ¿Se acuerdan de la película donde salía Arnold Schwarzenegger, que era mi juguete favorito o algo así? The Last Action Hero. O sea, que él lo que quería era conseguirle. No, tú dices la de. Sí, ¿sabes cuál? Sí, que le quiere conseguir a su hijo un juguete como de lugar porque no está. Que en inglés se llama Jingle All the Way y es. Sí. Ok, bueno, pues esa. Aquí lo más seguro es que lo pongamos, si es que nos estamos equivocando, pero esta película yo no entendía por qué. El regalo prometido. El regalo prometido. O sea, yo no entendía por qué la preocupación de él de darle un juguete. O sea, vato, pues si no está, no está. No. Y ya te compras otro. ¿Para qué te estresas tanto? Tú hasta lo veías de esa manera, ¿no? Sí, yo decía, como, ¿para qué hacer todo eso por un juguete para un mocoso de mi edad? Ahora, ya siendo padre, sí dices, es que qué importante también es el buscar cumplirle un sueño a un pequeño. Y es que aparte, él le había roto muchas promesas al niño y su hijo estaba decepcionado. Como niño decía, ay, pues qué gacho el papá, pero ay, no. Pero yo te digo como papá, digo, vato, es que no le estabas poniendo atención a tu hijo. O sea, qué rollo. Entonces, sí entiendo la desesperación del personaje de Arnold de, es mi última oportunidad de demostrarle que su papá está presente en su vida. Y a mí siempre me hizo ilusión, como decir, y qué bonito el esfuerzo del papá de hacer todo por el niño. Digo, como niño lo veía más como, ya está Action Man y está todo, ¿no? Y como, ay, qué divertido le pegan y bla, bla. Y yo como adulto ya lo veo como, wow, qué esfuerzo del papá de hacer todo eso. Ahora, esto no les hace reflexionar en que tuvieron quizá un juguete que no les dieron, que sí tuvieron todas las ganas y que ahora ya siendo adultos dices, pues es que pudieron haberle puesto un poquito más de esfuerzo y darme ese juguete que me quedé con ganas. ¿Tienen alguno? No, fíjate que, bueno, a ver, sí hay muchos juguetes con los que me quedé yo como con ganas, pero creo que siempre fui consciente porque creo que mi mamá fue muy buena al hacer eso de decirnos, este es un esfuerzo que estamos haciendo, mira, desde que era el niño Dios, que en mi casa llegaba el niño Dios, ¿no? En la casa llegaba el niño Dios, entonces siempre fue como el hecho de, mira, es que el niño Dios hace un esfuerzo para traerte las cosas y a veces son complicadas, entonces me hacían la idea, sí me hizo consciente. Y ahora, yo la verdad no tengo nada que decirle a eso a mis papás porque juguetes que yo no me esperaba, de pronto los tenía, ¿sabes? Tuve el de justamente el Action Hero, de Arnold Schwarzenegger, las Tortugas Ninja, sí, que aparecían ahí, que digo, no manches, qué bonito. Uy, fue un niño muy privilegiado, creo. Sí, también no tuve como todo lo que quería, pero cosas muy puntuales, muy bonitas que digo, las amo. Fíjate, y qué padre que lo recuerdes así, o sea, y seguramente no conoces la historia detrás de tus papás, ¿no? Nosotros que pues ahora compartimos esta paternidad, Adán y yo, nos damos cuenta que realmente a lo mejor los regalos que quizás no nos llegaron con el niño Dios y que en ese momento eran como de no me llegó y te ponías triste y que en mi caso fue así, o sea, a mí la verdad yo sí hubiera deseado muchos juguetes que no se cumplieron con el niño Dios, pero pues también crecí en una familia donde eran 10 hermanos. No, pues era un poco complicado. Te va a tocar un chocolate a la mitad y ya tienes. Y aún así. Una de las llantitas. Pero viene mordido. Ay, es que al niño Dios le dio hambre cuando llegó. No, y aún así recibía regalos, ¿sabes? No los que yo hubiera querido, no lo que exactamente decía la carta del niño Dios, como el hornito eléctrico, el nenuco, cosas de esas, pero, ¿no? A ver, el nenuco. Yo sé que Sony tiene un tema con un nenuco. Es que se pegan tan lindo. Para Sonia, yo sé que era bien importante el haber tenido un nenuco y no lo tuvo. Y sí me interesa, sobre todo por ese lado, a ver, ¿en qué tanto te afectó? Desarrolla. ¿Qué tanto te hubiera gustado? Fíjate, pues a mi hijo le puse nenuco. Pues ahora ya tengo 2 de la carne ya no hueso. Los quiero. Ya no los quiero. Ya vi que no era tan chido tener un nenuco. No estaba tan padre. Fíjate que el nenuco no, o sea, sí fue algo importante, pero realmente tuve algo que es algo similar como una muñeca o un nenuco, no sé, no de la marca que era el nenuco, pero sí se suplió. Lo que más extrañé, o yo creo que lo que más me dolió fue el hornito. El microhornito. Ese sí, pero luego ahora que no me gusta cocinar, digo, ¿por qué lo quería? Es que a lo mejor porque no lo tuvo, no le gusta no cocina. Sí, pero yo no lo tuve y sí me gusta cocinar y también lo quería. Es que es algo muy curioso. Hay que comprárnoslo. Sí, de morrito yo como que a veces no veía o no sentía la diferencia entre juguetes de niño y de niña. O sea, aunque me era muy explícita como te lo ponían en los comerciales. Pero por ejemplo yo decía, ay, estaría bien padre tener el hornito para cocinar cositas, estaría bien chido. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué sí lo identificábamos como algo que podíamos tener.
tener, porque en los comerciales no salían solo niñas, salían niños y niñas. Sí, estaban los dos cocinando, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros veíamos algo muy sesgado, que era muy de nuestra época, el que esto es para niño, esto es para niña, que ahorita quiero que vayamos más allá, pero no hay que soltar el tema de qué tanto esos juguetes nos marcaron y necesitábamos. Yo, por ejemplo, ahorita que escucho que Nahum tuvo sus tortugas ninja. Claro, y tengo una anécdota bonita con eso. Yo tengo la carencia de tortugas ninja. O sea, yo era el chavito que yo era súper fan y que yo no tenía ni una tortuga ninja. Yo le comento a Sonia y a mi mamá ya después con los años, yo llegaba a la primaria con un amigo, él tenía toda la colección. O sea, tenía a las 4 en diferentes poses, diferentes colores, no manches, tenía sí. al Rino, al Vivo, o sea, tenía todo. Y para mí la ilusión de ir a jugar a su casa, más que verlo a él, era jugar con sus juguetes. Esa es la verdad. Su amistad. Te Si lo mando un estás viendo, saludo. él iba a tu casa nada más por tus juguetes. No vamos iba a jugar decir contigo. nombres. Luis Javier Pérez Esparza. No vamos a decir nombres. Se escucha la canción del morro, de la del cumpleaños, que solo va a su casa para jugar con sus juguetes. Con tus juguetes. Tus juguetes. Así. Yo sí, así tal cual era para mí esa experiencia. Es de lo que más recuerdo. Obviamente había muchos que me hubiera gustado. El Pulgas Locas me hubiera gustado. El Operando. O sea, Operando. había muchos juguetes que no tuve, pero como dicen, mi mamá siempre buscó ok, no te doy esto, pero te llevo a la algo. playa, pero te doy este juguete. Sí, Eso sí. creo que, digo, mi mamá siempre, y recuerdo más a mi mamá como explicándome todo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no puedes tener como todo esto porque el niño Dios va seleccionando y mira, es que es una etapa difícil para el niño Dios y bla, bla. Mi familia nunca fue adinerada, jamás en ningún momento. O sea, de hecho, pasamos momentos difíciles, bastantes. Pero creo que soy muy afortunado porque entre mi mamá y papá, mis tíos que viven en Magdalena, Colima, muchísimas gracias a todos ellos, mis tíos que viven de Estados Unidos, buscaban la manera de darnos lo que queríamos en ese momento. Y yo recuerdo algo súper bonito con las tortugas ninja, de hecho, que nos íbamos a ir de Navidad a casa de mi tía en Magdalena. Entonces, yo me acuerdo ser el último que salió de la casa. O sea, yo fui el que cerré la casa y mi mamá le puso llave. Cuando llegamos, yo fui el primero que abrí la puerta y fue de... Ahí estaban las tortugas ninja en el árbol. Entonces, para mí sí me voló la cabeza ese momento de... ¡Qué ¡Ah! padre! Sí, yo le cerré, porque de hecho era mi intención, como yo le voy a cerrar porque quiero ver qué pasa con el Yo quiero juguete. confirmar. No sé cómo le hicieron mis papás, no sé cuál fue la lógica en su mente, a lo mejor algo tan simple como engañarme. Una copia y volteando con- de, mira para allá. Aventar el regalo o algo así, no sé. Pero fue tan lindo el poder abrir y decir, entonces sí, aquí está el juguete. ¡Qué bonito! Y me regalaban 2 tortugas ninja, fue lo que me dieron. Mis tíos me la habían mandado una, después supe como que habían mandado uno, fue todo un show, ¿no? Pero con eso para mí era feliz, pero me hizo todavía más feliz el hecho de aparecieron, o sea, porque para mí sí sentí como aparecieron los juguetes. Digo, qué hermoso. Y también tenía un vecinito que él sí tenía todo, tenía hasta el carrito de las tortugas ninja, entonces también me gustaría ir a su casa. Sí, yo también tenía una vecina que tenía todo lo de las Barbies, ¿no? El carrito, el hotel, pues la ropa, los zapatitos. Yo tenía muebles de la Barbie, pero de los que me traía mi papá de Michoacán. O sea, eran de madera, eran más culturales, por así Tiene una decirlo. pistola a la Barbie. La Barbie chacalona, ¿no? Sí, qué raro. ¿Por qué la pistola? La Barbie de la sierra. Ahora que lo Barbie pienso con carne bien, seca, ¿qué pedo? ahora que lo pienso bien, creo que sí venían cosas de esas. Si te llega tu Barbie con tu dotación de carne seca hacia un lado, ¿qué era de la Ramos? Con 2 kilos de carne a la Para la noche, noche. ¿no? No, perdón, hija. Oigan, pero a mí sí me gustaría que nos digan ustedes su opinión de cómo sienten que eso les abonó en su sana adultez o ese huequito de esa falta del juguete o de esa falta del cumplir ese sueño, más que el capricho, como ese anhelo, el haberlo visto cerca, qué tanto les cambió o qué tanto les evitó una seguridad. O sea, ya siendo adultos responsables, ¿cómo lo traduciríamos? Está Uy. difícil. Es que, ¿sabes qué? Creo que muchas cosas de la infancia las bloqueé. Digo, a lo mejor se escucha... Porque no tuve mi cronito. A lo mejor se escucha muy terapéutico, muy, muy profundo, pero Y un psicólogo, no, si tiene problemas. sí, esta morra está mal. No, hay muchas cosas que bloqueé y creo que no tengo un recuerdo ni negativo ni positivo sobre esto, ¿sabes? Lo único que tengo a favor
digo, ahora que soy mamá, es que igual que tu mamá me identifiqué, siempre le explicamos a los niños como, no, como esta parte de el niño Dios nos ayuda a tener trabajo a papá y a mamá para que se logren estas cosas, Genial, estos regalos. genial, No genial. siempre se va a traer lo que dice la cartita, porque hay cosas que no se pueden o no están al alcance, pero siempre habrá una manera de que haya un regalo, ¿no? Entonces, para mí no creo que haya afectado negativamente. Siempre tuve un regalo, digo, al final de cuentas no fue tal cual como les comentaba lo de la cartita, pero siempre había regalos, o sea, de parte de mis hermanos que eran también aún mayores que yo, de parte de mis papás, o sea, parte de los tíos, al igual que Nahum, o sea, siempre tuve regalos en Navidad, nunca hubo una Navidad en donde yo no recibiera nada, inclusive a veces hasta recibía más ropa que juguetes, pero pues era una ventaja, porque en una familia donde tenía 10 hermanos, recibir ropa nueva era un gran regalo, porque toda la ropa era siempre Sí, o sea, donada. estos no tienen, Ajá, estos no sí. tienen como manchadito. Exacto, entonces No tiene hoyito, qué padre. estos zapatos están nuevos. Entonces, sí, o sea, por eso no tengo un recuerdo negativo, pero lo que sí he estado como aplicando con Agarraba mis los hijos es zapatos. eso. ¿Por qué están nuevos? ¿Por qué son nuevos? Así empieza. ¡Wow! Por eso aprietan. Esos no están abiertos No de la están suela. ¿Tienen hoyito? No, tengo que apretar fuerte la agujeta para que no se salga. No se te quede. Ahorita lo veo como mientras lo está diciendo, estaba volteando como al pasado. Y creo que si bien soy muy consciente de que digo, mi familia tuvo muchos momentos económicos muy difíciles, pero no me puedo quejar de nada. Creo que tuve un montonal de juguetes, tanto mis tíos, mis papás, tanto originales como piratas, de todo. Tuve muchísimos juguetes. De hecho, llegó al grado que en la adolescencia llegó mi etapa adolescente de, ya no necesito ese tipo de cosas. Ya no quiero. Ahorita me arrepiento, pero bueno, que mis papás hicieron un esfuerzo muy grande por regalarme cosas que realmente yo quería. Tengo las tortugas ninja, tuve un Goliath de las gárgolas muy bonito, ¿sí? Y ahora valoro más el esfuerzo de, oye, a pesar de la situación económica que teníamos, lograr hacer eso. Nos regalaron, mis tíos de Estados Unidos nos trajeron un Nintendo, nuestro primer Nintendo. Entonces, creo que gracias a Dios tuve una familia muy amorosa que mantuvo esa ilusión. Cuando llegó mi parte de ser joven y adolescente, tantos cuentos que tenía los metí en 2 cajas y fuimos a una estación de radio a regalar porque eran para los niños con cáncer. Entonces yo fui como, los voy a regalar. Y me acuerdo que se quedaban viendo en la estación de radio. Y todos, ¿pero de qué son? Como varios niños, todo. No, son míos, ahí están. O sea, como que se los regalo. O sea, todos esos son míos. Qué Sí, chido. y me regaló un montón de discos creo que se puede decir la estación, ya es muy vieja, creo que ya no está. Híjole, pues sí. Sí, se llama anímate. Radio de Juventud. Ya no lo vamos a existe. tener que correr. Ay. Entonces, ahí me regaló muchos discos. Digo, pues qué chido, o sea, esa era como la idea. Entonces, creo que fui muy bendecido. Muy bendecido. Ok. Fuimos bendecidos, creo que Sí. sí, todos. Sí, Bueno, sí, sí. aquí los 3 presentes creo que fuimos bendecidos. Ahora, ¿tú qué rollo? Ahí les va. Es que yo tengo quería mi tortuga ninja. yo tengo 2 visiones. Es que justamente una de ellas es el quedarse con la idea de que no todo lo que quieres se puede conseguir. O sea, yo creo que ya de adulto el yo decir yo quiero ese y que jamás llegó es que no siempre las cosas llegan cuando tú las pides. Sí, O sea, sí, eso se me quedó muy marcado. O, que quiero eso, es que es muy caro, es que no se puede. Entonces, en mi cabeza era, no, es que hay cosas que no puedo yo acceder. ¿Me explico? Entonces, al momento de que yo voy creciendo y que empiezo a ganar mi dinero, digo, oye, no era tan difícil el que a lo mejor mi papá o mi mamá me hubieran dado tal cosa. O sí, o sea, es como esa duda. Como incertidumbre. Ajá, claro. esa incertidumbre, pero por el otro lado también yo coincido, mi abuelo paterno en paz descanse, mi abuelo el tigre era como de, él salía de trabajar y me llevaba juguetes, él iba a la calle de Juan Manuel, él no me llevaba el juguete caro, él llegaba a Juan Manuel y en lugar de gastarse, vamos a pensar, 300 pesos en un mono, él iba y deme 300 pesos de juguetes, entonces me llevaba pelotitas, dardos, luchadores, o sea, me llevaba muchas cosas, pero que yo las veía y decía, es que eso yo no lo pedí. O sea, yo estoy bien agradecido con mi niño interior y con mi abuelo porque esa parte estaba cubierta, pero yo también no le daba el valor porque no, como era lo que yo no pedía, como que era de, bueno, pues ahí están, pero yo el que quiero es aquel. Entonces, ahora haciendo conciencia, como que yo me quedé con la idea de que sí, la abundancia llegaba, pero no de la manera en la que yo quería y no la agradecía de esa forma. Entonces, si puedo traducir de alguna manera el hecho de que no tuve lo que quise en el momento que quise, sí me inculcó de grande la idea de que no todo se puede en esta vida. Y ya cuando vas creciendo dices, claro que sí se puede, pero hay que meterle el billullo. O sea, tú lo puedes hacer posible. No, y yo creo que sí, todo se puede, pero yo creo que también hay prioridades. O
O sea, por ejemplo, nuestros papás podrían haber puesto eso, ¿no? Como de que todo se puede hacer y todo se puede lograr, pero yo creo que también en esta época que ya somos papás, sabemos que ellos tenían unas prioridades por otras. Sí, o sea, te doy un juguete o te doy de comer, hijo, espérate. Sí, y se puede, como tú dices, o sea, cada quien como adulto ya lo interpreta de una manera diferente, pero sí, o sea, se puede manejar en muchas ramas de la psicología, diríamos. Sí, es que al final está padre el saber que puedes lograr las cosas, pero también está padre el saber por qué no. Creo que es muy diferente la economía en la que vivían nuestros papás y está muy irónico porque si bien ahora es más complicado a veces conseguir ciertas cosas porque la economía ha cambiado bastante y un solo padre no puede cuidar toda una familia, se necesita que los dos trabajen para poder tenerlo. Pero también en aquel tiempo creo que los juguetes eran todavía mucho más caros. O sea, no había versiones tan baratas como ahorita. O sea, eran juguetes que para la economía de aquel tiempo sí eran como de, oye, ¿por qué luego voy a gastar este morro esta cantidad? Si eso podría mejor meterlo a zapatos a la escuela, a pagar, no sé, a pagar otras cosas que eran importantes, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí está padre quedarnos con la idea de, hay veces que tienes que entender por qué no se realizan las cosas. Y con morro que mi mamá me dejó muy claro como ese punto, o sea, hay veces que ahorita no se puede. Tiro ya me decía como, trabájale para que mira, tú puedes tener esto, bla, 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 bla. Se va a enseñar. Vamos por objetivos. Exacto. Claro. A ver, quiero dejar la reflexión y vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, pero, ¿ustedes encontraban la diversión afuera o adentro de su casa? Uy, ambas. Piénsenlo y ahorita regresamos. Siempre fui muy solitario de niño. Entonces jugaba en la calle yo solo, jugaba en la azotea yo solo, pero también adentro de mi casa jugaba. Entonces... Yo, por ejemplo, yo fui la número 8 de una familia de 10 hijos. No, manches, no tenían televisión pero tus papás. no tenían. Como teatro de marionetas. Es una larga historia. No, pues sí, para tener 8 sí es una larga historia. No se hagan, hijo. Sí, se tardaron un ratote. Me queda claro. Bueno, el chiste es que la que seguía de mí, la que nació después de mí, yo le llevo 5 años. Entonces, yo duré muchos años siendo la más pequeña, ¿no? Pero a 2 niños, o sea, 2 hermanos antes que yo eran hombres. Entonces, yo siempre jugué a las luchitas. Sí. Jugué a las luchitas con los muñecos de las lucha libre. Jugué a carritos. Los muebles de las Barbies de Michoacán solamente estaba armada la casa, no la usaba. Y la Barbie también estaba armada. La Barbie estaba ahí de adorno. Y hubo una etapa que me gustó mucho estar dentro de mi casa jugando porque pues la pasaba bien, o sea, no había necesidad y en aquel entonces mi mamá no era de que sus hijos anduvieran mucho en la calle. Después pasa el tiempo, fallece mi mamá, mi papá se casa y para mí ya era más feliz estar fuera de mi casa, llegó en la adolescencia, cuando para mí ya era más satisfactorio ir a la escuela que quedarme en mi casa. O sea, ¿Estaba ir a la escuela? Sí, de verdad, sufría cuando no iba a la secundaria. Por ejemplo, en la secundaria, para mí la secundaria fue mi refugio, fue mi área de diversión, fue la etapa en donde más hice amigos, donde tenía mucha creatividad, era muy alegre, era muy sociable. Y como mi papá ya estaba casado, estaba viviendo con él, para mí el no ir a la secundaria era pasar un día con la madrastra. No. Entonces para mí era de más cuento de hadas, ¿no? Sí, entonces para mí era más padre estar en la escuela, en la secundaria o en la calle. En ese entonces tenía patines, pues me la pasaba en los patines. O sea, para mí era más bonito estar. Como que sentí tu paso y dije, mira, que te doy un abrazo. Espera, dame unos segundos. ¿Qué no se supone que esto iba a ser divertido? Y es que en ese momento yo sí estoy llorando. Mira, sí. No, todo estuvo bien. Yo me divertí, pero digo, respondiendo a la pregunta, sí, hubo 2 etapas. Una en donde era muy feliz en mi casa y otra donde ya no lo era tanto. Pues saludos a todos mis amigos de la secundaria que la verdad me hacían los días, o sea, yo en la secundaria no, yo la odié completamente. Sí, es que depende de la etapa que hayas estado. Yo me divertía más dentro de casa
pero fuera de ella. ¿A qué voy con esto? Yo estaba dentro de mi casa, pero yo jugaba en mi mente. O sea, a fin de cuentas era sí, el claro, tema por de supuesto. tomar juguetes. Yo era muy de dos cosas. Yo agarraba mis juguetes que eran como los monitos, entonces yo hacía torneos, ¿no? Que ahora en Dragon Ball Z son los torneos del poder. Bueno, pues yo hacía mis torneos, ahí les ponía nombre, hacía listas, Y enfrentamientos. Tienes hermana, ¿no? Tenía una hermana. ¿Nunca sí, agarraste sí, sí. las Barbies de ella? No, es que yo nunca tuve como la necesidad de, porque yo siempre estuve bien seguro de mi sexualidad. De mi orientación. Yo también por eso jugaba con las Barbies. No, yo estaba como muy convencido de que esos eran juguetes de niñas. O sea, sí podía de vez en cuando que me hacía falta. Oye, ¿me prestas poquito para justificar que es su mamá? Entonces ya, listo. Para ya, justificar, me te encanta que la entiendo. historia, es que Claro, la trama claro. tiene que venir Sí, justificado. es que claro. yo era muy de trama. Entonces, yo era de imaginarme, cosas, llevarlas acá al juego. Pero yo estoy hablando que mis influencias. Para ponerle No, Fíjate que nunca nunca utilicé la Barbie ni como novia ni como damisela en peligro. Siempre era el complemento de la historia, o qué incluso chido. a veces la principal de la historia. Sí, yo como tal no la principal, pero sí no era la necesidad de jugar al papá y a la mamá con los monos, yo no. Yo era de, me lo prestas tantito, es parte de la historia, listo, se la regreso. Pero era mucho como... Ya la mataron, toma. Ahí les va, tú por ejemplo, que eres... ya sufrió una historia trágica, ya eso le da el trasfondo al Me prestas personaje. aquí que te vamos a hacer para que sea la madrastra. No, es cierto. Vamos a ponerle más drama. Y llega la madrastra y esa hija se va a jugar a la secundaria. ¿Te crees decir? Es que de verdad que poco me faltó para hacerlo así. Yo sí jugaba así. Es que tú eras Pero en la vida real, dice. Eres niña de telenovelas. Yo veía las películas de Van Damme, yo veía estas películas que me gustaban mucho de karatecas de Bruce Lee. Entonces mis historias y mis tramas eran orientadas a ese perfil. Entonces todos estos vatos eran de que él viene de Italia a demostrar que es el mejor peleador del mundo. Él viene de Japón, él viene de Estados Unidos. Y el mexicano siempre era de los más bravos. Sí, claro. Y la otra es, yo jugaba mucho con canicas, pero no el típico de jugar canica porque era un inútil para jugar así de pegarle, o sea, lo básico. Yo ya en la prepa empecé a jugar con... Nada, continúa. Okay. De verdad es otra historia. Continúa. El tema es que yo era malo con la parte mecánica de mis manos, o sea, mi coordinación era muy mala. Así o sea, no le atinabas tampoco al... Sí, o sea, pero no era tan certero yo como también otros. era muy malo para eso. Había otros más vagos que yo. Entonces, yo lo que hacía... Yo ahí sí era muy buena con las canicas.